Mi nombre es María Guadalupe. Tengo 40 años y hoy decidí compartir una historia que he guardado para mí durante demasiado tiempo. Durante más de 20 años viví aislada entre los muros de un convento en una zona rural de México, creyendo que mi sufrimiento era voluntad divina. Pero lo que presencié allí me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la fe, el amor y la obediencia. Nací en una pequeña comunidad rural donde la religión era la base de todo. Mi familia era profundamente tradicional. Mi padre, Ramiro, era un hombre de pocas palabras y reglas estrictas. Creía que la fe era la base de la disciplina y el respeto, especialmente en el hogar. Desde pequeño me criaron con una rigidez que no dejaba lugar a dudas. Rezar, obedecer, callar. Así vivíamos. En mi infancia había belleza en algunas cosas. El aroma del café preparándose temprano por la mañana, el canto de los gallos, el sonido de las novenas resonando en las mañanas de domingo. Pero incluso en esos momentos había una tensión invisible. La expectativa de que las mujeres sirvieran en silencio, que se sacrificaran para complacer a Dios y a sus familias. A medida que crecía, algo dentro de mí empezó a despertar. Mientras otras chicas soñaban con vestidos de novia y niños, yo me preguntaba qué había más allá de esos caminos de tierra, más allá de la misa dominical y los mandamientos repetidos con miedo. Hacía preguntas, pero las respuestas siempre se topaban con miradas duras o silencio. Para cuando cumplí 19, empecé a dar señales claras de que quería algo diferente. Estudiar, conocer nuevos lugares, comprender el mundo. Pero para mi padre, esto era inaceptable. Para él, una mujer que buscaba la independencia era una amenaza directa al orden natural de las cosas. Creía que el mundo exterior era una fuente de pecado y perdición. Un día, sin consultarme, tomó la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me envió para el convento de Nuestra Señora de la Redención. En su mente, el convento era la única manera de preservar mi pureza y asegurarme de ser una mujer digna ante Dios. Pero para mí era un entierro en vida. Al cruzar las puertas de ese lugar, sentí como si hubiera dejado atrás parte de mi alma. Los altos muros, las estrechas ventanas, el pesado silencio. Todo allí gritaba opresión. Me recibieron unas monjas que apenas me miraron a los ojos. Me ordenaron que dejara todo lo que llevaba. Ropa, recuerdos, incluso el pequeño collar de plata que me había regalado mi madre. Aquí empiezas de nuevo, dijeron. Pero lo que querían decir era, aquí dejas de ser quien eres. La rutina en el convento era sofocante. Nos despertábamos antes del amanecer, recitábamos interminables oraciones de rodillas sobre el frío suelo de piedra y luego nos poníamos a trabajar. Coser, limpiar, cuidar el jardín. Por las tardes teníamos lecturas religiosas y más oraciones. Por la noche, penitencias. No había risas ni conversaciones. Hablar sin permiso se consideraba pecado. El silencio era la regla. Un silencio que no traía paz, sino miedo. A Madre Superiora Josefa. Era la figura que gobernaba el convento con mano de hierro. Tenía una mirada cortante y una postura que hacía que cualquiera bajara la vista al pasar junto a ella. Desde el primer día, dejó claro que allí su palabra era ley, y que cualquier cuestionamiento sería considerado una rebelión contra Dios. Durante los primeros meses, intenté adaptarme. Pensé que quizás, si obedecía sin rechistar, encontraría algún tipo de iluminación. Pero la inquietud dentro de mí no desaparecía. Había algo en ese lugar que no era sagrado. Era frío, opresivo. Un peso lo agobiaba todo. Y poco a poco me di cuenta de que no era la única que se sentía así. Las otras hermanas parecían sombras de lo que fueron. Caminaban cabizbajas, evitaban el contacto visual y tenían una mirada apagada. Muchas parecían vivir con miedo, de algo o de alguien. Y el silencio, que debería significar comunión con lo divino, parecía ocultar oscuros secretos. Una noche, al pasar por la capilla, vi a una joven monja arrodillada en un rincón. Respiraba con dificultad y le temblaban las manos. Cuando me acerqué para preguntarle si necesitaba ayuda, se levantó de repente y se fue sin decir palabra.
La escena se me quedó grabada, y a partir de ese momento comencé a prestarle más atención. Vi miradas asustadas, susurros interrumpidos, pasos apresurados a deshoras. Presentía que algo terrible ocurría tras esa fachada religiosa, pero nadie se atrevía a alzar la voz. Hasta que un día, mientras limpiaba la biblioteca, algo lo cambió todo. Estaba al lado de un novato llamado Clara, una de las pocas que mostraba algún signo de inquietud como yo. En medio del silencio, se acercó y con voz baja y temblorosa, dijo: «María, este lugar no es lo que parece». Antes de que pudiera hacer más preguntas, la Madre Superiora apareció en la puerta. Clara se quedó paralizada, bajó la cabeza y no volvió a dirigirme la palabra. Pero esas palabras resonaron en mí durante días. Después de lo que Clara me contó, o mejor dicho, insinuó, ya no podía ser la misma. Los rostros, los susurros, los silencios, todo parecía cobrar un nuevo significado. Empecé a notar detalles que antes se me habían escapado. Las pequeñas reacciones de las hermanas al pasar la Madre Superiora. La forma en que apretaban demasiado sus rosarios. El miedo que invadía incluso los momentos de oración. Una noche oí algo que venía de la celda contigua a la mía. Era un susurro trémulo, apenas audible. Pegué la oreja a la pared y reconocí la voz de Clara. «Señor, ayúdame a salir de aquí. Sácame de aquí». Mi corazón se aceleró. Quería golpear la pared, llamarla, decirle que no estaba sola, pero algo me paralizó. Fue como si una oscura premonición me hubiera envuelto. Al día siguiente, busqué a Clara entre las hermanas en el refectorio, durante la oración, en el jardín, pero había desaparecido. Cuando le pregunté a una monja mayor, simplemente bajó la mirada. Le pregunté a otra, que me ignoró por completo. Y entonces apareció la Madre Superiora y con su habitual voz gélida anunció: «La hermana Clara ha sido trasladada». No hay más preguntas. Pero tenía preguntas, muchas, y ninguna respuesta. La ausencia de Clara me perturbó, sobre todo porque parecía que nadie podía mencionarla. Era como si nunca hubiera existido. Una sombra borrada a la fuerza de la memoria colectiva. Esto me puso aún más alerta. Días después, mientras hacía algunos trabajos en la despensa, me encontré sola con una novata llamada Rosalía, una chica muy callada, con la mirada perdida. Aproveché el momento y pregunté, casi sin voz, «¿Sabes qué le pasó a Clara?». Rosalía me miró con una mezcla de miedo y compasión. Su rostro palideció. «No hagas preguntas, María», susurró. «No cometas el mismo error que ella». «¿Qué error?», insistí, con un nudo en la garganta. Ella miró a su alrededor, se acercó y murmuró: «Clara quería irse, y quien intenta irse, desaparece». Se me heló la sangre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tragué saliva con dificultad. Pero, ¿a dónde los llevan? Rosalía meneó la cabeza y miró hacia otro lado. Nadie lo sabe, pero nunca vuelven. Antes de que pudiera continuar, otra monja entró en la despensa. Rosalía se alejó rápidamente, como si nada hubiera dicho. Pero lo que dijo resonó en mi interior como una campana fúnebre. Esa noche, el miedo me impidió dormir. Yací en la oscuridad, escuchando cada crujido de la madera, cada paso en el pasillo. La posibilidad de que Clara hubiera sido secuestrada contra su voluntad, quizás castigada o algo peor, me consumía. Sentía que el terror crecía en mi interior, y al mismo tiempo nació la necesidad de descubrir la verdad, por peligrosa que fuera. En los días siguientes fingí normalidad. Cumplí con mis tareas, recé, obedecí, pero por dentro mi mente trabajaba sin parar. Empecé a observar aún más, y entonces, por casualidad, encontré lo que se convertiría en la clave de todo. Estaba limpiando un trastero olvidado cuando vi una pequeña escalera de madera que conducía a una trampilla. Era un lugar que nadie había mencionado. Subí y encontré un desván lleno de cajas y libros viejos. Allí, entre telas polvorientas y crucifijos rotos, yacía un viejo cuaderno, encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas.
Lo abrí con cuidado y enseguida me di cuenta de que era un diario. En él, alguien había escrito detalles de la vida en ese convento. Castigos secretos, desapariciones inexplicables, nombres de monjas de las que nunca había oído hablar. Algunos pasajes eran apenas legibles, pero todos estaban llenos de dolor. Me temblaban las manos. Cada página era una oscura revelación. Esto no era solo un informe. Era la confirmación de que lo que allí sucedía no era nuevo, y mucho menos sagrado. Era un ciclo antiguo, del que nadie salía sin profundas cicatrices. O peor aún, sin desaparecer. Escondí el diario bajo la ropa y bajé del ático con el corazón acelerado. Tenía que leerlo todo con más calma, y tenía que protegerme. Algo me decía que si descubrían que lo sabía, yo podría ser el siguiente. Esa noche, tumbada en mi celda, esperé hasta que el silencio se apoderó de mí. Encendí una vela y releí cada palabra de ese diario, con lágrimas corriendo por mi rostro. No había exageración, había dolor, confesiones, miedo. Era como si la mujer que lo escribió estuviera a mi lado, susurrándome cada secreto al oído. Entonces comprendí, ese lugar nunca fue un refugio espiritual, era una prisión. Y el silencio no era sinónimo de paz, era una forma de control. A la mañana siguiente, al sentarme a desayunar con las otras monjas, miré a mi alrededor y todo parecía diferente. Ahora sabía, ahora veía. El miedo estaba en cada mirada desviada, en cada cuchara golpeando lentamente el plato, en cada gesto automático. Era un sistema de obediencia sustentado por el miedo. Y necesitaba salir de allí, antes de que fuera demasiado tarde. Después de leer el diario en el ático, todo cambió en mi interior. Fue como si me hubieran abierto los ojos a la fuerza. Ya no podía rezar con el mismo fervor. Me temblaban las manos al sostener el rosario. Y, sobre todo, ya no podía permanecer en silencio. Aún así, tenía que aparentar sumisión, al menos por fuera. Sabía que cualquier movimiento en falso podría costarme caro. Empecé a observar a cada monja con mayor atención. Algunas tenían ojeras, marcas en los brazos y ligeros temblores. Vi en ellas un reflejo de lo que sentía Clara, o de lo que la autora del diario, cuyo nombre nunca apareció, había sufrido años atrás. El miedo era ancestral en ese convento. No lo llevé conmigo, pero era como una herencia maldita que se transmitía de hermana en hermana. Un día, mientras lavaba las sábanas en el patio, volví a ver a Rosalía. Me miró y, por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Había algo ahí, una súplica silenciosa. Entonces me armé de valor. Me acerqué lentamente, como si no quisiera llamar la atención, y susurré: «Esa noche, dijiste que cualquiera que intenta irse desaparece. ¿Le pasó eso a más de una persona?» Dudó, miró a su alrededor y respondió con un asentimiento apenas perceptible. Luego murmuró: «Muchos. ¿Y nadie regresa nunca?» Ella negó con la cabeza: «Nunca». Tragué saliva con fuerza, intentando controlar el pánico. «¿Crees que están muertos?» Rosalía me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No lo sé, María. Pero yo me temo que seré la siguiente». En ese momento sentí un lazo invisible que nos unía. No estábamos solos, pero estábamos atrapados en un ciclo de silencio donde cualquier intento de libertad podía costarnos la vida. En los días siguientes empecé a considerar huir. La idea era absurda y peligrosa, pero también era la única que aún tenía sentido. Empecé a estudiar el convento como nunca antes. Anoté los horarios de circulación de las monjas, los momentos en que los pasillos estaban vacíos, las llaves que la Madre Superiora llevaba en el bolsillo de su hábito, la puerta lateral que daba a la parte antigua del recinto, donde ya casi nadie iba. Pero saber cómo salir era solo una parte del problema. Necesitaba saber con quién podía notarlo. ¿Rosalía? Quizás, pero era frágil, y el miedo la paralizaba. Tenía que esperar el momento oportuno. Entonces ocurrió algo inesperado. Un día, mientras estaba de guardia en la cocina, me llamaron a la oficina de la Madre Superiora.
Sentí un nudo en el estómago. Intenté mantener la calma mientras caminaba. La puerta estaba entreabierta. Golpeé con los nudillos y entré. La hermana Josefa estaba sentada detrás del escritorio, con su habitual expresión fría. No me miró de inmediato. Simplemente dijo: «Sor María». He observado su inquietud. Se me secó la boca. La vida en este convento exige obediencia absoluta. Nuestra misión no es cuestionar, sino servir. Asentí, incapaz de decir una palabra. Quien intenta seguir otros caminos, se pierde. Continuó, mirándome a los ojos con una firmeza que rozaba la crueldad. No cometas ese error. Me quedé allí, inmóvil. Sentía el corazón latirme con fuerza en el pecho, como si intentara escapar por sí solo. Puedes volver a tus tareas. Me giré y me fui, con las piernas temblando. Esa conversación no fue una advertencia, fue una amenaza. Y supe, en ese momento, que ella lo sabía. Sabía que buscaba respuestas, sabía que ya no era dócil, y tal vez sabía del diario. Esa noche me encerré en mi celda y escondí el cuaderno entre las tablas del suelo, debajo de mi cama. Si revisaba mis cosas, no lo encontraría. Al menos eso esperaba. Pero mi corazón ya había decidido. Necesitaba salir de allí, pase lo que pase. Y fue en esa atmósfera tensa que ocurrió algo terrible. Me desperté en mitad de la noche con un ruido extraño en el pasillo. Primero, pasos. Luego, susurros. Luego, un ruido apagado, como si arrastraran algo pesado. Me levanté lentamente y miré por la rendija de la puerta. En la oscuridad, vi dos siluetas. Eran monjas. Llevaban algo envuelto en una manta gruesa, una figura inmóvil, como un cuerpo. Mi cuerpo se congeló. El aire quedó atrapado en mis pulmones. Doblaron la esquina y desaparecieron en la oscuridad. Volví a la cama temblando, pero no había forma de dormir. A la mañana siguiente, una monja estaba desaparecida, Rocío, uno de los más jóvenes. Nadie comentó, nadie preguntó. Otro más que fue transferido, otro que desapareció. Y lo peor es que ahora estaba completamente seguro. Si no huía pronto, yo sería el siguiente. Después de esa madrugada, mi cuerpo estaba en alerta máxima. Dormí mal, soñé con sombras. Tenía la constante sensación de ser observado. Cada vez que caminaba por los pasillos del convento, el sonido de mis pasos parecía más fuerte de lo habitual, como si el propio suelo delatara mi inquietud. La imagen de eso, o de ese alguien, no podía dejar de pensar en que las monjas se llevaran a rastras. La forma en que desaparecieron a Rocío, la forma en que nunca más pronunciaron su nombre, todo me destrozó por dentro. No era solo miedo, era urgencia. Y entonces ocurrió algo sorprendente. Una tarde lluviosa, me llamaron para ayudar a organizar la despensa. Allí me reencontré con Rosalía. Estábamos solos entre los tarros de grano, los sacos de harina y el olor a humedad. Las gruesas paredes amortiguaban cualquier ruido del exterior. Sabía que era el momento. «Rosalía», susurré, apenas respirando. «¿Quieres salir de aquí?» Sus ojos se abrieron con terror. «¿Estás loco? Si oyen esto...» «Escucha, encontré un diario, de alguien que vivió aquí antes que nosotros. Y lo que está pasando ahora, ya ha pasado antes. Nadie nos salvará, solo nosotros mismos». Ella miró a su alrededor, respiró profundamente y dijo: «Yo también lo he estado pensando, pero no sé si pueda. ¿Y si nos pillan? Si nos quedamos, acabaremos como Clara, Rocío o tantas otras». El silencio entre nosotros fue más elocuente que cualquier palabra. «Conozco una puerta lateral», murmuró finalmente. «Está escondida detrás del viejo altar, en la capilla abandonada, pero siempre está cerrada». Mi corazón dio un vuelco. «¿Y la llave?» Ella dudó. Luego respondió: «La Madre Superiora lleva, siempre». Nos quedamos allí, paralizados, mirándonos fijamente. Sabíamos que estábamos sellando algo, que a partir de ese momento no habría vuelta atrás. Durante los siguientes días, comencé a observar a mi madre más de cerca. Me di cuenta de que cada vez que iba a recoger la ropa, dejaba su juego de llaves colgado en un gancho.
durante unos minutos, pero era suficiente. Lo planeé todo con mucho cuidado, y finalmente, una mañana bochornosa, mientras ayudaba con las toallas, me acerqué lentamente al pasillo de la lavandería. No había nadie. Mi corazón latía tan fuerte que creí oírme a metros de distancia. El gancho estaba allí, y las llaves también. Con manos temblorosas, agarré la salsa y la escondí en mi bata, bajo el cinturón. Volví a mis quehaceres, intentando aparentar normalidad. Casi me desmayo del nerviosismo. Esa noche, cuando todos se habían retirado, encontré a Rosalía detrás del altar de la capilla abandonada. La puerta de hierro oxidada apenas se veía entre las sombras. Probé la primera llave. Nada. La segunda. Ninguna. Al tercer intento, oí un clic metálico. La puerta se abrió unos centímetros. Nos miramos y lloramos sin decir nada. Pero aún no nos íbamos. Necesitábamos prepararlo todo con cuidado. Ropa, algo de comida, planificar la ruta. El camino de tierra hasta el pueblo más cercano era largo y peligroso, sobre todo para dos mujeres descalzas y frágiles como nosotras. Necesitábamos un plan y valentía. En los días siguientes lo mantuvimos todo en secreto. Fingimos rezar, fingimos obedecer, fingimos creer. Pero por dentro algo ardía, el deseo de libertad. Y entonces, en la noche elegida, el cielo pareció conspirar. La luna se ocultó tras densas nubes. Los pasillos quedaron sumidos en la oscuridad. Recogimos las pocas provisiones que pudimos esconder. Una hogaza de pan duro, una botella de agua y una bufanda vieja que usaba para cubrirme la cabeza. Llegamos a la puerta. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae la llave. Pero logré abrirla. El crujido del óxido parecía aullar en el silencio. Salimos despacio, sintiendo el viento frío azotarnos la piel. Las piedras nos lastimaban los pies, pero nada de eso importaba. Más adelante, el alto muro parecía infranqueable. Pero Rosalía conocía un árbol cuyas ramas llegaban hasta la cima. Escalamos, con dificultad, con arañazos, con el miedo desgarrándonos por dentro. Pero escalamos. Desde arriba, vimos el pueblo a lo lejos. Pequeñas luces parpadeaban. La promesa de otro mundo. Saltamos. El impacto dolió, pero estábamos vivos. Nos miramos un segundo antes de empezar a correr. Y luego corrimos. Corrimos como si nuestras almas estuvieran siendo perseguidas. Corremos como si la libertad tuviera piernas. Corrimos hasta dejar atrás el suelo, hasta que el convento se convirtió en una sombra lejana, hasta que nuestras lágrimas se mezclaron con el polvo y el sudor. Y luego, al amanecer, nos detuvimos, caímos de rodillas. Estábamos exhaustos, pero libres. Y por primera vez en años, respiramos sin miedo. El cielo comenzaba a aclararse, teñido de suaves tonos rosa y naranja. El silencio de esa mañana era diferente al del convento. Era un silencio lleno de vida. El tímido canto de algunos pájaros nos recordaba que el mundo exterior nunca se detenía. Éramos nosotros los que habíamos estado alejados de él durante demasiado tiempo. Rosalía cayó de rodillas, jadeando, con el rostro sudoroso y la mirada perdida. Me arrodillé a su lado. Estábamos cubiertos de polvo, con la ropa rota, los pies hinchados y magullados. Pero nada de eso importaba. Estábamos fuera. Lo habíamos logrado. Miré a mi alrededor. El pueblo aún estaba lejos, pero sabíamos que no podíamos detenernos mucho tiempo. Necesitábamos encontrar refugio antes de que la gente del convento descubriera la fuga. Y peor aún, antes de que vinieran a buscarnos. Rosalía me miró con una mezcla de cansancio y desesperación. ¿Y ahora, María? Respiré profundamente, sintiendo el aire fresco entrar en mis pulmones, como si mi cuerpo estuviera aprendiendo a vivir de nuevo. Conozco un lugar, respondí. No sé si todavía existe, pero era donde mi madre me llevaba de pequeña. Una pareja de allí ayudaba a mujeres necesitadas. Puede que todavía estén allí. Rosalía asintió sin decir nada. Estaba vendida, y yo sabía que no aguantaría otra noche en la carretera. Así que seguimos adelante. Cada paso era un nuevo dolor.
Cada piedra en el camino provocaba un gemido ahogado. Pero incluso con el hambre apoderándose de nuestros estómagos y el miedo acosándonos con cada rama que se rompía, seguimos adelante. Horas después, cuando ya pensábamos en rendirnos, vi la casa. Era más pequeño de lo que recordaba y más desgastado. El jardín, antes lleno de flores, ahora estaba cubierto de maleza alta y seca. Las paredes se estaban descascarando. Pero era ella. Reconocí el porche de madera y la puerta con la misma herradura de siempre. Me quedé quieto unos segundos, intentando controlar la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en mi pecho. 1. Nada. Volví a llamar. Entonces la puerta crujió y apareció una mujer de mediana edad. Llevaba el pelo recogido en un moño despeinado y una mirada de sorpresa en los ojos. Sus rasgos le resultaban vagamente familiares. ¿Sí?, preguntó con sospecha. Mi voz apenas salió. Me llamo María Guadalupe. Hace muchos años mi madre, Teresa, me trajo aquí. Ayudaste a la gente. Por un instante, la mujer me miró con los ojos entrecerrados, como si intentara buscar un recuerdo olvidado. Y entonces, como si se le hubiera encendido una bombilla en el interior, susurró. María, ¿la hija de Teresa? Asentí con un nudo en la garganta. Se llevó las manos a la cara, abrumada por la emoción. Dios mío. Entra, cariño. Entre ustedes dos. Nos atrajo al interior con urgencia y cuidado. Al cruzar la puerta, sentí que el peso sobre mis hombros se había aliviado a la mitad. La casa olía a pastel recién horneado y a leña quemada. La sencillez del lugar era un bálsamo, un refugio. El nombre de la mujer era Doña Esperanza ella y su esposo, don Ernesto, aún acogían a mujeres en riesgo. Eran discretos, espirituales y nos trataban como hijas. En los días siguientes, mi cuerpo descansó, pero mi alma permaneció en alerta máxima. Me despertaba en mitad de la noche sudando, creyendo oír los pasos de la Madre Superiora que me seguía. A veces soñaba con Clara, con Rocío, con los ojos asustados de tantos otros que habían quedado atrás. Rosalía también cargaba con sus traumas. Dormía mal, lloraba en silencio y a menudo pasaba horas mirando por la ventana. Pero ahora había algo diferente en ella, algo que brillaba, aunque tímidamente, esperanza. Con el tiempo, empezamos a recuperarnos. Doña Esperanza nos dio ropa limpia, comida caliente y, sobre todo, recepción. Nadie hizo preguntas que nos hicieran daño. Simplemente oraron con nosotros y dijeron, Dios no abandona a quienes confían. Fue en una de esas tardes tranquilas que por primera vez sentí que quizá había un nuevo camino para mí. Un camino fuera de los muros, fuera del miedo. Pero también lo sabía, no bastaba con sobrevivir. Necesitaba entender qué hacer con todo eso. Los días en casa de Doña Esperanza se convirtieron en una especie de rutina, pero una rutina ligera, donde el silencio no era miedo ni el trabajo un castigo. Por las mañanas ayudábamos a barrer el jardín, lavar la ropa y cuidar el pequeño huerto que crecía laboriosamente en el patio trasero. Por las tardes, a veces nos sentábamos alrededor de la mesa de la cocina, simplemente escuchando las historias de vida de Doña Esperanza o viendo el viento pasar a través de las cortinas. Allí el tiempo parecía transcurrir a otro ritmo. No había prisa ni presión. Y eso, para alguien que ha vivido aterrorizado durante tanto tiempo, es más difícil de lo que parece. Al principio, la libertad me asustó más que me tranquilizó. Tan solo poder caminar hasta la puerta y mirar el mundo exterior me aceleró el corazón. Pero día tras día, un nuevo sentimiento empezó a florecer en mí. Todavía era frágil, pero era real. Paz. Rosalía, por su parte, floreció. Poco a poco, sus ojos volvieron a brillar. Empezó a reírse suavemente con las divertidas historias de Doña Esperanza e incluso a tararear himnos antiguos mientras cosía. Por la noche, antes de dormir, rezábamos juntas, pero esta vez de forma espontánea, con el corazón, sin miedo, sin reglas, sin obligaciones. Era diferente, era real. Y entonces, una de esas tardes tranquilas, apareció mi padre.
Tenía el pelo más canoso de lo que recordaba y una expresión que mezclaba culpa y añoranza. Al verme, se le llenaron los ojos de lágrimas. Se quedó quieto un momento, como si dudara si podría abrazarme, pero fui hacia él, y sin decir una sola palabra, nos abrazamos. Doña Esperanza le había advertido por carta, con cautela, diciéndole únicamente que estaba viva, a salvo, pero frágil. No insistió en obtener respuestas. Me miró con un respeto diferente, como si supiera que ahora era una mujer diferente. Una que había sufrido, que había sobrevivido y que tenía derecho a guardar silencio. Pasaron unos días antes de que me invitara a tomar un café en el porche. Nos sentamos en silencio durante largos minutos. Revolvía el café lentamente con la cuchara, como si estuviera ensayando las palabras. Entonces finalmente preguntó: ¿Sentiste a Dios en ese lugar? Me quedé atónito. El amargo sabor del café se mezcló con el nudo en la garganta. Pensé un momento antes de responder. Sí, pero no como me enseñaron. Me miró curioso pero con respeto. Pensé que Dios me había abandonado allí. En el silencio, en el castigo, en el dolor. Pero fue en el momento en que casi me rendí, que sentí algo, una presencia. No era una voz. Era una paz extraña, como si me dijera: aguanta un poco más, saldrás de esto. Bajó la mirada y murmuró como un lamento: perdóname, hija, creí que te estaba protegiendo. Lo sé, respondí con sinceridad, y también creía que obedecía a Dios. Pero hoy entiendo que Dios no quiere nuestro sufrimiento, quiere nuestra libertad, nuestra verdad. Esa conversación selló algo entre nosotros. Mi padre empezó a visitarme con frecuencia, siempre con amabilidad, y fue él quien, semanas después, me llevó a la pequeña iglesia del pueblo. Confieso que mis pies vacilaron al cruzar el umbral. El recuerdo del convento aún me pesaba. Pero esta iglesia era diferente. Era un sencillo edificio de madera, con vidrieras y bancos desgastados por el tiempo. La luz del sol se filtraba por las ventanas, iluminándolo todo con una suave belleza. Dentro, la gente cantaba, pero con alegría, sin rigidez. Sonreían, rezaban de la mano, sin castigo, sin miedo. El pastor, un hombre de voz suave y mirada acogedora, se acercó a mí sin hacerme preguntas. Simplemente me dio un abrazo y dijo: Dios nunca nos abandona. Somos nosotros quienes a veces nos separamos de Él por culpa de las manos equivocadas. Mis lágrimas fluían sin control. No de dolor, sino de alivio. Era como si la fe finalmente tuviera espacio para respirar dentro de mí. Después del servicio, Rosalía y yo nos sentamos en el jardín junto a la iglesia. Nos sentamos en silencio, observando las flores, los pájaros, el cielo despejado. Por primera vez en años, pude creer que quizás había un futuro. Aún no sabía qué sería, pero estaba dispuesto a descubrirlo. La fe que renació en mí ya no era una fe impuesta tras muros, hecha de castigos y silencio. Era una fe que respiraba conmigo, que caminaba a mi lado en las pequeñas victorias de la vida cotidiana. Una fe que me permitía mirar al cielo y dar gracias sin miedo a equivocarme. En casa de Doña Esperanza, cada nuevo día era un paso más en la vida. Ayudaba en el huerto, aprendí recetas sencillas en la cocina y poco a poco mi sonrisa volvía con pequeños gestos. Un pastel subiendo en el horno, un niño del barrio aplaudiendo y corriendo, un perro tumbado al sol en el porche. Rosalía empezó a coser. Era muy hábil, y Doña Esperanza le cedió un rincón de la casa con una vieja máquina de coser. Pronto, hacía pequeñas reparaciones a la ropa de la comunidad y recibía donaciones a cambio. Ver cómo se le iluminaban los ojos al entregarle una blusa remendada a una mujer fue una de las escenas más hermosas que he visto. Creo que fue en ese momento cuando me di cuenta estábamos reconstruyendo nuestras vidas. Y reconstruir no se trata de olvidar, se trata de recordar sin que duela tanto, se trata de tocar la herida con valentía, se trata de comprender que el pasado existió, pero que el futuro no necesita repetir sus llantos. Empecé a ayudar a mi padre en el pequeño taller de carpintería que tenía en su patio trasero. El olor a aserrín me traía recuerdos. De mi infancia, el sonido de la sierra,
los bancos de madera que hacía los domingos. Mi padre ya no era el mismo. La rigidez de su rostro había dado paso a la humildad. Un día, mientras lijábamos una silla, me dijo: «Me llevó un tiempo comprender que la fe sin amor es solo control, y el control nunca salva a nadie». Lo miré en silencio, pero por dentro sentí que un nudo se deshacía. En la iglesia, la gente empezó a conocernos. Nadie nos veía como los que se escaparon del convento. Todo lo contrario. Nos miraban con respeto y genuina curiosidad. Algunos incluso venían a hablar, a desahogarse, a compartir secretos que habían mantenido ocultos durante décadas. Una de esas noches, después de una reunión de oración, una joven se me acercó. Tenía los ojos llorosos y la voz temblorosa. Apretaba un rosario con tanta fuerza que tenía los dedos blancos. «¿Tú eras de allí, no?», preguntó. Asentí con cuidado. Ella bajó los ojos y murmuró: «Yo también fui, pero me escapé de niño. Nunca se lo conté a nadie, hasta que escuché tu historia hoy». Nos quedamos allí, contemplando el peso de nuestro dolor como si fueran espejos. Y entonces, sin decir nada, me abrazó. Un abrazo largo y fuerte, como el de alguien que carga con el mismo trauma. Ese momento me hizo comprender algo muy importante. No éramos únicos. Había otras, muchas otras, y estaban dispersas, en silencio. Algunas aún atrapadas, otras libres de cuerpo, pero aún encadenadas de alma. Y tal vez, solo tal vez, nuestra misión ahora era ayudar a estas mujeres a reencontrarse. Rosalía y yo empezamos a hablar públicamente, con cautela, por supuesto. No revelamos nombres ni detalles, pero hablamos del miedo, del silencio, de la huida, y sobre todo de la fe que perdura, del Dios que libera, no que aprisiona, de la sanación que puede comenzar cuando encontramos la valentía de compartir lo que nos arrebataron. Un señor mayor se me acercó después de una de estas charlas en la iglesia y me dijo: «Mi hermana pasó por algo similar y murió sin contárselo a nadie. Si hubiera tenido a alguien que la escuchara, quizá aún estaría viva». Estas palabras permanecieron conmigo durante días. La verdad es que, al romper el silencio, permitimos que surjan otras voces. Y aunque el dolor no desaparezca por completo, deja de ser un secreto. Y el secretismo es lo que nos mata por dentro. Un domingo, el pastor nos llamó al frente de la iglesia. Nos miró con cariño y dijo: «Ustedes dos son ejemplos de valentía. Y cuando alguien encuentra la fuerza para salir de la oscuridad, es motivo de celebración». Anunció que en nuestro próximo bautismo, si lo deseábamos, podríamos renovar nuestra fe. No la fe que nos enseñaron por miedo, sino la fe verdadera. La fe que nace del corazón. Rosalía me miró con lágrimas en los ojos, y sin necesidad de decir nada, supe su respuesta. El mío también lo fue, sí. El día del bautismo llegó como una mañana despejada, tras una larga noche tormentosa. El cielo estaba despejado, pero había nubes suaves, como delicados velos que danzaban sobre nuestras cabezas. El viento era fresco, casi sagrado. En la pequeña iglesia de madera, la gente comenzó a reunirse en silencio, con respeto. Rosalía y yo llevábamos vestidos blancos prestados por doña Esperanza. Nada caro ni elaborado, pero simbolizaban algo mucho más grande que cualquier atuendo: reanudar. Mis pies descalzos tocaron la tierra compactada como si tocaran el mundo por primera vez. Cada paso hacia el borde de la piscina bautismal era también un paso más lejos de lo que me habían arrebatado. Mi libertad, mi juventud, mi voz. Ahora todo regresaba. Lentamente, pero regresaba. El pastor levantó las manos y nos miró serenamente. Este es un día de renacimiento. Estas hijas han caminado por el valle de la sombra de la muerte. Y ahora, ante nosotros, eligen caminar en la fe, en la libertad, en la verdad. Él se acercó a mí primero. Me metí en el agua. Hacía un frío glacial, pero la temperatura no era nada comparada con el calor que me subía por el pecho. Al sumergirme, sentí como si todo se fuera abajo. El miedo, la culpa, los gritos ahogados, las frías paredes del convento, la mirada de la Madre Superiora,
el eco de las oraciones que no salvaron a nadie. Todo se hundió con mi cuerpo, y cuando salí, mis pulmones se llenaron de aire. Pero no era solo aire, era vida, era libertad. Los aplausos llenaron la sala, pero apenas los oí. Lo que sentía en mi interior era más grande que cualquier sonido. Era paz, una paz que nunca antes había conocido. Poco después le tocó el turno a Rosalía. Al salir del agua, lloraba desconsoladamente. Y me abrazó fuerte, como si en ese gesto me estuviera diciendo todo lo que las palabras no podían expresar. Lloramos juntos, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de sanación. El pastor nos envolvió en una manta blanca y la gente de la iglesia se acercó para darnos la bienvenida. Una mujer nos tomó de la mano y dijo: «Ahora son faros. Otros encontrarán su camino gracias a la luz que llevan». No me sentía como un faro. A veces todavía me sentía roto, todavía soñaba con sombras. Pero quizá la luz no era la ausencia de dolor, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Esa noche nos sentamos en el porche de la casa de Doña Esperanza. El cielo estaba estrellado y el mundo parecía silencioso, pero un silencio leve, como un abrazo. Nos sentamos allí, en silencio, con una manta sobre las piernas y las manos entrelazadas. Al rato, Rosalía rompió el silencio. «¿Crees que todo esto ocurrió por alguna razón?». Me tomó un tiempo responder. Miré al cielo y dejé que el viento me tocara la cara. Creo que sí. Pero no fue Dios quien quiso que sufriéramos. Fue Él quien nos dio la fuerza para salir. Él quien nos puso en la vida del otro. Él quien nos trajo aquí. Ella sonrió y sus ojos brillaron. Yo también lo creo. Pasamos largos minutos sin decir nada más. Pero en ese silencio hubo una conversación completa. Después de todo, estábamos allí, vivos, reconstruidos, más que sobrevivientes, renacido. Después de mi bautismo, algo dentro de mí cambió para siempre. El dolor que antes me agobiaba como una carga, ahora existía como recuerdo. Y el recuerdo es una herramienta. Comprendí, con el tiempo, que lo que experimenté no tenía por qué ser un fin. Podría ser el comienzo de algo más grande. Rosalía y yo empezamos a hablar con otras mujeres de la comunidad. Con el paso de los días, descubrimos que muchas de ellas albergaban secretos similares a los nuestros. Violencia silenciosa, traumas ocultos, prisiones disfrazadas de religión. Algunas habían sido enviadas a conventos, otras encerradas en sus propias casas, y otras aún vivían bajo la sombra de esposos o padres autoritarios. Con cada conversación se encendía una nueva llama. Y fue una de esas tardes, en la sala de Doña Esperanza, que se nos ocurrió una idea. Escuchamos tantas historias que necesitaban ser contadas que decidimos crear un pequeño grupo de apoyo. Empezamos con reuniones sencillas en la iglesia, donde cada mujer podía hablar o simplemente escuchar si aún no tenía la fuerza para hablar. A este grupo lo llamamos Luz entre las jaulas, porque eso es exactamente lo que encontramos el uno en el otro, luz en la prisión, un faro en la oscuridad. Con el tiempo, otras mujeres comenzaron a llegar de pueblos vecinos. Algunas eran enviadas por familiares, otras por cartas anónimas, y algunas llegaban en completo silencio, simplemente con una mirada de súplica de ayuda. Nunca preguntamos más de lo que la persona quería decir. El respeto era la base de todo. El grupo no era un tribunal, era un hogar, un refugio para almas heridas. Y así como nuestra fe había sido delicadamente reconstruida, estábamos reconstruyendo a los que llegaban. Un día, una joven llamada Dolores apareció en la puerta de Doña Esperanza con la cara magullada. No dijo nada, solo le entregó un papel arrugado con el nombre de Rosalía escrito. Ella había oído hablar del grupo. Había caminado durante horas. Se había escapado de casa. Y lo único que quería era un lugar donde poder dormir sin miedo. Recibimos a Dolores con el mismo cariño con el que nos recibieron a nosotros. Y poco a poco, ella también se fue transformando. Fue en ese momento que me di cuenta. No solo huíamos del pasado, nos preparábamos para algo mucho más grande. Un sábado por la mañana,
Mientras recogíamos lechugas en el huerto, doña Esperanza me dijo: ¿Sabes por qué volviste a la vida, María? ¿Por qué? Porque Dios no solo necesitaba que sobrevivieras, necesitaba que fueras sus manos para otras mujeres. Esas palabras me hirieron como un cuchillo, pero fue un corte que abrió la puerta a algo nuevo: responsabilidad, misión, significado. Empecé a escribir nuestra historia en un cuaderno, tal como la mujer olvidada había escrito en aquel diario escondido en el convento. Solo que ahora mi intención era la contraria: no ocultar, sino revelar. Cada línea que escribí fue una liberación. Cada párrafo, una cicatriz que se acepta. Lo que antes era vergüenza se ha convertido en testimonio. Y pronto, el testimonio se convirtió en voz. Rosalía también comenzó a compartir su experiencia con otras jóvenes de la iglesia. Era tímida, pero sus palabras transmitían tanta verdad que no necesitaban volumen. Hablaba con el corazón, y era imposible no conmoverse. Muchos hombres comenzaron a asistir a las reuniones: padres, esposos, hermanos, algunos en silencio, otros entre lágrimas. Y poco a poco, una nueva comunidad comenzó a surgir. Uno donde el dolor no fuera tabú y la fe no fuera castigo. Y en una de esas reuniones, cuando contaba una parte de nuestra huida, una señora levantó la mano con lágrimas en los ojos y dijo: «Mi hija está atrapada en un convento. Yo también fui engañada. No sabía qué pasaba dentro. Pero ahora lo sé. Gracias por abrirme los ojos». En ese momento comprendí el poder de la verdad y la necesidad de contarla. Aún había tanto que decir, tanto que denunciar, tanto que sanar. Pero ahora teníamos voz y ya no nos callaríamos. Pasó el tiempo. Los meses se convirtieron en años y el dolor que nos unió dio paso a algo más grande. Propósito: ya no éramos solo sobrevivientes de un sistema cruel, ni fugitivos de un pasado oscuro. Éramos semillas que florecieron a pesar de la tierra seca. Nuestro grupo, Luz entre las jaulas, se expandió. Las mujeres comenzaron a escribir, compartir y a alzar la voz. Algunas, que nunca habían hablado de su terrible experiencia, comenzaron a escribir cartas. Muchas firmaban con nombres falsos, pero llenas de verdad. Un día recibimos una carta especial. Era de una joven monja que aún vivía en el convento del que huimos. Dijo: «Tengo miedo, pero oí hablar de ti, y ahora sé que no estoy sola». Lloramos los dos con esta carta en las manos, porque ahora sabíamos que nuestra huida no había sido solo para nosotros, era por todas. Y entonces llegó una invitación inesperada. Nos llamaron para hablar en una reunión especial de la iglesia regional, ante pastores, líderes comunitarios y mujeres y hombres influyentes. Al principio dudamos, pero comprendimos que era una oportunidad para decir la verdad a quienes realmente podían marcar la diferencia. El día de la reunión, Rosalía me tomó de la mano como si aún estuviéramos en lo alto del muro, listas para saltar. Solo que ahora, el salto era diferente. Respiré profundamente, subí al sencillo escenario de la iglesia y comencé. Me llamo María Guadalupe. Me enviaron a un convento en el campo a los 19 años. Me silenciaron, me castigaron, me amenazaron. Vi desaparecer a hermanas. Vi cómo el miedo se volvía rutina. Y durante mucho tiempo creí que era Dios. Hice una pausa. El silencio en la habitación era absoluto. Pero Dios no castiga con granos de arroz bajo las rodillas. Dios no cierra puertas ni toma nombres. Dios no silencia las bocas que claman por ayuda. Me temblaba la voz, pero continué. Dios me dio un compañero para escapar. Dios me dio un apoyo cuando me desmoroné. Dios me dio un nuevo hogar. Y hoy estoy aquí para decir: si estás herido, no estás solo. El público lloró en silencio. Rosalía subió al escenario, me abrazó y luego dijo: «Huir nos salvó el cuerpo, pero contarlo nos salvó el alma». Esa noche no salimos de la misma manera que llegamos. Nos marchamos con mujeres abrazándonos, hombres pidiéndonos perdón por pecados que ni siquiera eran suyos, líderes prometiéndonos investigaciones, cambios y protección para futuras víctimas. Y por primera vez, el Justicia
dejó de ser solo espiritual. Comenzó a tomar forma también aquí en la tierra. Al mes siguiente, volvimos a casa de doña Esperanza. Nos sentamos en el porche, como siempre. El cielo estaba despejado, estrellado. La brisa nos acariciaba el rostro. Rosalía me miró y dijo: ¿Crees que todavía van a intentar silenciarnos? Él sonrió dulcemente. Claro, pero ahora ya no nos quedamos en silencio. Cerró los ojos por un momento, luego los abrió y susurró: Gracias por no renunciar a mí. Le agarré la mano con firmeza. Gracias por confiar en mí. Tú también me salvaste. Y nos quedamos allí, en silencio, pero un buen silencio. Un silencio que ya no dolía, que no ocultaba nada. Un silencio que, abrazado. Porque cuando se acepta el dolor, se convierte en un puente. Cuando se restaura la fe, se convierte en una llama. Y cuando se dice la verdad, se convierte en liberación. Hoy soy libre, no porque me escapé, pero porque finalmente entendí. Dios nunca quiso mi silencio. Dios me quería completo. Dios me quería vivo. Dios quería que yo tuviera voz. Cuéntame qué te pareció mi historia en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más historias.